Bueno, muchas gracias a los tres. Ahora tenemos unos minutos para preguntas. Si quieren, pueden usar el micrófono, o si tienen buena voz, pueden hablar sin micrófono. Para Pedro Corzo, para Armando de Armas o para Rafael Rojas. Tenemos el primer voluntario en la primera fila. ¿Tienes una pregunta? No. Adelante, señor. Para el señor Rojas, para empezarlo, ese trabajo suyo sobre la novelística cubana, evidentemente, sin duda, demuestra cómo era la sociedad, porque los novelas actualmente son reflejos de la sociedad. Quiera o no quiera el autor, la novela conduce al autor por los temas. ¿Qué alcance educativo tendría para los que hoy ven a Cuba, esta nueva Cuba? ¿Qué alcance educativo tiene la lectura de su libro? Como para conducir a un cubano cualquiera, a un ciudadano cualquiera, a modificar su punto de vista o a trabajar a favor de que esa crisis emocional que existía cese. Sí. Bueno, el libro, uno de los objetivos de este libro es hacer visible una corriente revisionista y crítica de la historiografía contemporánea articulada dentro y fuera de la isla, que está cuestionando los mitos centrales de la historia oficial. Y claro, el propósito del libro es hacer visible esa nueva generación porque en los medios oficiales cubanos esa nueva generación es deliberadamente excluida y marginada. Yo creo que hay un propósito bastante claro, deliberado, del gobierno cubano de aislar la corriente revisionista y desmitificadora de la nueva historiografía y la nueva ensayística de la hegemonía mediática del poder, ¿no? Es bastante claro. Y al mismo tiempo creo que el libro trata de demostrar que hay una concentración de la historia oficial en ciertos medios, los medios, ya sabemos, los medios autorizados, pero también en un equipo de historiadores prácticamente recluidos en las oficinas históricas del Consejo de Estado. Hay un pequeño grupo de historiadores que se dedican a apuntalar la historia oficial casi siempre por medio de textos donde se transmite el culto a la personalidad de Fidel Castro. Estoy pensando en historiadores como Rolando Rodríguez, Katiuska Blanco, Mario Mencía, que siguen contándonos y recontándonos la historia de Cuba como si todo hubiera girado en torno a Fidel Castro y unos 3 o 4 amigos leales, ¿no? El caso más reciente que yo mencionaba recientemente en una entrevista en el Herald y que está aquí tratado en el libro, es este libro en dos volúmenes que se llama Guerrillero del Tiempo, que es una nueva biografía de Fidel Castro escrita por Katiuska Blanco. Es contar la historia de Cuba como la biografía personal de Fidel Castro. Se ha producido en ese pequeño grupo que no tiene reconocimiento ya en los medios académicos ni dentro ni fuera de la isla, se ha producido finalmente una confusión entre la memoria personal de Castro y la historia de la nación cubana, digamos, ¿no? Pero Corzo, hay una cuestión que tú lo conoces y pudiste abundar, es que Sánchez Parodi fue tratado de secuestrar, pero poco tiempo después fue atropellado por un automóvil y a causa de eso murió. Sí, Sánchez Pérez. Sánchez Pérez, pero Parodi es el diplomático oficial. Diplomático oficial y, óyeme, se molesta si tú lo comparas. Sí, es cierto, Manuel Sánchez Pérez fue un personaje muy interesante. Era un hombre extraordinariamente simpático, agradable. Aparentemente tenía mucha información, tenía mucho conocimiento de lo que el régimen cubano quería hacer. Y eso es lo que le preocupa a la dictadura. A la dictadura no le llama la atención que una persona salga a denunciar sus abusos. Es más, le preocupa menos que una persona se le enfrente al gobierno. A la dictadura lo que le preocupa es que sus secretos sean aireados. Y ese es el riesgo que corren muchos funcionarios del gobierno cubano, altos funcionarios me refiero, que cuando desertan pueden pues ser objetos de atención por parte de la dictadura en un momento determinado. Sí, usted. Quería preguntarle a Arno, ¿no sería más real pensar que en el momento que el presidente Lyndon Johnson firmó el Acta de los Derechos Civiles, toda esa grupo extremista, racista, fanático,
que tenía el Partido Demócrata, salió inmediatamente del Partido Demócrata para integrar el Partido Republicano y se ha mantenido en el Partido Republicano durante todos estos años hasta presente. Bueno, eso sería una tesis muy cómoda, pero la realidad demuestra otra cosa. En realidad esa gente sigue en el Partido Demócrata, ahí tienes a Al Gore, ahí tienes el padre de Al Gore, ahí tienes a Bert, que murió en el Partido Demócrata, que fue líder del Ku Klux Klan. Es decir que es verdad que hubo una emigración de republicanos, es verdad, de demócratas hacia el Partido Republicano por esa razón. Pero básicamente, por ejemplo, la familia King sigue votando republicano por la historia y porque en definitiva todo eso está más basado en la mistificación que en la realidad. Es decir, racistas hay tanto en uno como en otro. Por ejemplo, ricos hay tanto en un partido como en el otro, pero según demuestra este libro en un estudio por distrito electoral, entre predominantemente demócratas y predominantemente republicanos, la mayor cantidad de millonarios están en el Partido Demócrata. Y sin embargo, usted le pregunta a cualquier hijo de vecino, ¿quiénes son los que favorecen a los pobres? Hombre, los demócratas. Bueno, no es tanto así. Es decir, hay de parte y parte. Yo creo que el libro lo que trata es de poner esa evidencia con datos, es decir, no invento, no mistifico, trato de poner los datos y que, bueno, uno sale perjudicado, creo, como dije al inicio, porque ha sido más mistificado que el otro. Las razones, bueno, son complejas y no alcanza una tarde para explicarlas, pero es así. Pero no hay contradicción en ser millonario. Claro. No, para nada, que va a haber contradicción. Yo quisiera ser millonario y me hago demócrata además. Claro, ¿verdad? ¿Tú qué tú eres? Tenemos una pregunta atrás. Rafael, quería preguntarte una cosa especial. ¿Hasta cuándo tú crees que esa historiografía cubana actual, de la arquitectura de la historiografía de la Revolución Cubana, sobrevivirá hasta cuándo? Nosotros que vivimos en países latinoamericanos sabemos que se derrite un culto grande a la Revolución Cubana. Revolución que dejó de existir hace ya muchos años, ¿no? Pero mismo así, tanto la intelectualidad latinoamericana como los gobiernos izquierdistas siguen repitiendo un culto a esa historia que no existe más. Desde tu punto de vista, ¿hasta cuándo será ese culto? ¿Cuándo acabará ese culto? Sí, bueno, yo creo que mientras existe el régimen político habrá, digamos, una infraestructura institucional para seguir manteniendo el culto, pero creo que el culto cada vez se mantiene más de un modo artificial. Es decir, lo que intenta este libro es hacer, como decía, visible que la mayoría de la producción académica seria, historiográfica, dentro y fuera de la isla ya está girando en torno a ejes muy distintos a los de la historia oficial. No hay un historiador joven que repita el mito de que en Cuba solo hubo una revolución, que empezó el 10 de octubre de 1968 y siguió, y que se llegó al poder con Fidel Castro. Nadie se cree ya el mito de que Fidel Castro es el correcto intérprete de las ideas de José Martí, que llevó realmente la independencia a Cuba. Nadie sostiene la idea de que Fidel Castro y sus hombres son los fundadores del Estado Nacional Cubano, como si no hubiera habido nación antes de la Revolución Cubana. No, ya el lenguaje es completamente distinto. Ahora, a tu pregunta, ¿hasta cuándo durará digamos, la circulación del discurso oficial? Yo creo que mientras existe el propio régimen. Me parece que ese discurso se sostiene de manera artificial y la mejor manera de enfrentarlo es difundir la nueva historiografía, es decir, enfrentar a las corrientes hegemónicas que controlan los medios oficiales dentro de la isla y sus conexiones con los medios latinoamericanos, europeos y norteamericanos, enfrentarlos por medio de un trabajo de difusión deliberada de la nueva historiografía crítica dentro y fuera de Cuba. Hay que hacer lo posible porque se conozcan esos nuevos historiadores en México, en España, en los medios académicos aquí, en Estados Unidos también, sí. Señor, un momentito, atrás en la esquina. Armando, a tu juicio, hablando entonces de un partido demócrata que realmente no es tan demócrata así visto de la perspectiva del libro, a tu juicio, ¿cuál es la razón entonces que este país vuelva otra vez 4 años más bajo la tutela de un partido que realmente no, es decir, no, en cuanto a lo que dice el libro de ensayo, ha sido más bien poco,
Bueno, mira, en realidad la historia no funciona desde un punto de vista moral. La vida no es moral, ni es justa, es decir, empezar por ahí es empezar a analizar las cosas desde un punto de vista que no lleva a ninguna parte. El Partido Demócrata es la otra maquinaria política que ha movido esta sociedad durante toda su historia. Es decir, pero yo me refiero en un momento que este país está en crisis, donde supuestamente debería haber ganado los republicanos por todos los elementos que les favorece a la gestión Obama. ¿Por qué todavía entonces los demócratas tienen? Bueno, mira, primero para el primer periodo de un presidente, esos primeros 4 años es muy difícil que no salga reelecto. La nación americana por lo regular le da al presidente una segunda oportunidad. Eso por norma es así. Por ejemplo, no creo que estamos tan en el desastre como estuvimos en la época de Carter, que por eso, es decir, tiene que ser muy marcado el desastre para que no sea reelecto el presidente en funciones en este caso. Y yo creo también, mira, hay una serie de elementos nuevos que entran en el juego del debate político, no el debate político, que eso es otra cosa, sino del ejercicio del voto. Está el elemento latino, que inexplicablemente, por ejemplo, no apoyó a McCain, que tenía una muy seria reforma migratoria en perspectiva. A Bush lo apoyó muy poco, que tenía también una muy seria reforma migratoria, desconociendo además que Reagan fue el único presidente que ha aprobado una reforma migratoria donde más de 3 millones de latinos adquirieron la ciudadanía gracias a la gestión de Reagan, bueno, y del Congreso y del Senado. Yo creo que, bueno, oye, mira, también el latino tiene un detalle interesante, que no tiende, yo creo, en lo general, a integrarse a la maquinaria política o a la sociedad que viene, sino que trata de mantenerse en guetos, y probablemente muchos de estos nuevos votantes vengan con los vicios que están de sus países. Aunque no fue el voto latino tampoco que definió, también está el voto afroamericano, que es entendible porque es un presidente negro, y eso es entendible que hayan votado mayoritariamente por Obama. Estuvo el voto gay también. Es decir que hay varias razones, y bueno, hay que ver, son 4 años. Lo bueno que tiene esto es que la sociedad, el juego político está vivo, y la cantidad de gente que asistieron de votantes, la poca abstención que hubo en estas elecciones, demuestra que está viva la sociedad norteamericana y la democracia en general, y que quien haya ganado, bueno, así es el juego, no hay otro. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. A ver, alguien que no haya preguntado ya. Bueno, ok. Y luego va usted. A Diana, pues se ha puesto más conflictivo, parece que es más próximo el dolor y la alegría. Claro, es reciente, es muy reciente. A mí me llama la atención, yo en realidad le diré que no soy partidista. Tengo mi inscripción aquí desde que me hice ciudadano americano, después de muchos años de no abrir la maleta. Creo que hace más de la mitad de mi vida, pero la abrí el otro día y descubrí que tenía que ser nacionalizado. Entendiendo eso de que no soy republicano, no soy demócrata, pero sí me considero conservador, porque así es como me considero. ¿A qué se debe, si tú en tu libro no lo has leído, tenga que, teniendo el Partido Demócrata un gran apoyo dentro de los latinos, el Partido Republicano tiene más latinos electos dentro del partido que los demócratas dentro del partido? O sea que evidentemente los republicanos respaldan más a sus candidatos, aunque no sean americanos. ¿Y a qué se debe el voto negro americano, aunque tiene su explicación emocional, en el 90 y tanto por ciento votó negro y la gente lo considera un lógico, cuando el 97% de los blancos no votaron por el blanco? O sea que para uno es racismo y para el otro es normal. Eso a mí realmente no acabo de entenderlo, ¿no? Mi entendera no me da chance. Mira, el tema emocional, lo acabas de decir, es clave en todo. Pero mira,
la administración más multiétnica de la historia de Estados Unidos fue la de George W. Bush. Desde un secretario de Justicia mexicano, pasando por un secretario de Comercio cubano-americano, es decir, negro, Condoleezza Rice, la cara de Estados Unidos. Por cierto, se habla del gran logro histórico de un presidente norteamericano negro, pero en realidad el primer logro histórico es que una negra, es decir, con los dos estereotipos, negra, es decir, hembra, y de la raza negra, fuera la cara de Estados Unidos durante la época de Bush. Es más, mira, Colin Powell, probablemente la historia que ha tenido en buena medida política, desde el punto de vista político, no militar, porque se le debe precisamente a que estuvo afiliado en el Partido Republicano. Sin embargo, ahora apoya a Obama. Bueno, las razones son, imagínate tú, hay muchas razones, y yo creo que lo emocional tiene mucho que ver. Siempre, aquí se ha dicho siempre, cubano vota cubano, latino vota latino, y es verdad que el Partido Republicano tiene muchísimos más hispanos electos que el Partido Demócrata. Claro, ahí hay que tener en cuenta también el caso cubano, que influye mucho en esa cantidad de hispanos, ¿ves? Que nosotros somos, dentro del contexto hispano, una excepción, por lo que ya sabemos. Es decir, pero hay candidatos cubanos que son sí, claro. mexicanos también. No, los hay muchos más. Sencillamente lo que dice el libro, vaya, yo no trato de inventar nada. El Partido Republicano ha sido mucho más abierto al real ascenso social de las minorías que el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ha sido más propenso al welfare que a otra cosa. Entonces, yo creo que ahí podría estar la explicación. Bueno, ahí sería la última pregunta. Sí, que no he preguntado. Me gustaría preguntarte, y si me lo podés desarrollar un poquito más. Especificaste quiénes votaron a Obama o al Partido Demócrata. Y hablaste de los gays. ¿Por qué los gays votaron a Bueno, yo creo por las declaraciones que ha hecho Obama de que mira, yo me tiento a votar por Obama si me permiten matrimonio aquí en la Florida. No, yo creo que eso, evidentemente eso al oído de la gente, eso es importante en una minoría, que es la minoría gay. Yo creo que eso fue clave. Vaya, no clave para la victoria, sino para que muchos gays que yo conozco, ¿muchos? Sí, casi todos los que conozco son gays. Hombre, de verdad, pero con si la perro. Hombre, pero sí, pero yo creo que eso fue clave. Él habló muy bonito acerca del tema y, hombre, el hombre es un gran orador también. Hace 12 años, ahora se me olvida su nombre, de la administración de Bush, que tiene una hija Cheney hace 12 años, en una entrevista le preguntaron, Cheney, que es el monstruo, la bestia negra del Partido Republicano, que la gente lo odia, y Cheney dijo, mi hija es homosexual y yo estoy de acuerdo con que ella se case, se viva como le dé la gana, a mí no me importa, es la vida de mi hija. Quiere decir, Cheney era una persona completamente abierta a la vida de su hija, lo declaró, y ahora acaban de entrevistarlo de nuevo. Cheney dice que, y le preguntaron, claro, la prensa dirige esta pregunta desde el ángulo, desde el punto de vista demócrata. Dice, ¿qué usted cree de las declaraciones de Obama sin haber registrado la previa opinión de Cheney acerca de eso? Y Cheney dice, bueno, antes que Obama lo dijera, ya yo lo había dicho 12 años antes. Pero la repercusión de una declaración en ese sentido, la repercusión de un juez negro por primera vez en la Corte Suprema, de Mia Love, la negra que ahora es alcaldesa. Sí. Por ejemplo, Jeb Bush, yo creo que es la única persona que habla español sin ningún acento. Casado con una mexicana y con niños prietos, todo latino, dentro de ningún partido. Entonces, estas cosas no registran porque hay otra cosa que hay que ganar, y es la prensa y el entertainment. Exacto. Y eso los republicanos no lo tienen. Decir republicano, mientras que estés dentro de un estudio de Hollywood, es cheo, tú eres un negro en 1950, sí. Decía, ese es un negro, ahora es decir, eres un republicano. Ese es otro elemento. Connotaciones violentas. Por eso decía que ha sido la maquinaria más mistificada, y ha sido mistificada por la prensa, por los medios,
por la intelectualidad también. Pero sí, y además yo conozco muchas personas conservadoras, inclusive que yo no soy republicano, yo soy independiente, pero personas republicanas que están a favor del aborto, a favor del matrimonio gay y a favor de bueno, la hispana más importante en el Congreso, la hispana más importante en el Congreso en estos momentos, amiga nuestra, tiene una hija que es gay y apoya el movimiento de todo eso. Ni va a llegar ninguna. Señores y señoras, la charla da para muchas horas, pero tenemos la suerte de que los autores van a bajar ahora conmigo un solo piso, justo debajo de esta sala, y ahí pueden hablar.